Perfecto. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, sí se ve bien, doctor. Listo, ya puede iniciar, doctor. Buenas noches, bienvenido, adelante. Bien, gracias Fernando por una oportunidad más estar acompañando el día de hoy a todos los colegas que están presentes. Por favor, en el chat me comentan quiénes son los colegas que están de Endofat, quiénes son los colegas que son nuevos, que recién nos escuchan, que recién van a conocer un poco de lo que normalmente tengo como casuística y experiencia. El día de hoy yo quiero compartir básicamente experiencias clínicas. Una de ellas es uno de los casos recientes que acabo de tratar, en el cual les voy a hablar de lo que normalmente suele suceder cuando hay pacientes que tienen dolores y no suele resolverse o no suele responderse ante la pregunta qué está pasando, por qué persiste el dolor, si radiográficamente el diente se ve bien, la obturación se ve bien, está buena longitud de trabajo, el sellado de la corona está aparentemente bien, donde todos los parámetros son normales, pero el paciente sigue teniendo unas molestias. Y la sospecha de lo que está pasando suele ser determinado a veces con una tomografía o a veces con algo mucho más allá. Entonces hoy vamos a aprender un poco de eso para que ustedes puedan tener como procedimiento clínico y yo sé que les va a gustar mucho porque es el doctor Endofat Glover. Ahí tengo dos Endofat Glover que están presentes el día de hoy. Gracias, doctoras, por estar con nosotros. Y sé que hay más, sé que hay más. Espero que se sigan comentando los demás colegas. Yo he querido partir hoy con un caso muy interesante y muy bonito. Este es un caso nuevo que los colegas que están con nosotros y que son de Endofat recién lo han visto. Eh, yo este caso lo determiné de este mismo procedimiento porque es algo de lo que normalmente suelo realizar cuando todas las pruebas suelen dar cierta conclusión o suele ser difusa al poder decir y poder determinar un diagnóstico definitivo y que el paciente pueda tener la seguridad de qué es lo que está pasando y por qué le está doliendo. Este paciente que yo les voy a contar, eh, ojalá que esté capaz está laborando, ha vuelto. Al momento de volver, la paciente me indica de que cuando se toca le duele. Ahora le vamos a contar el resumen, pero que en el consultorio le dijeron de que la endodoncia estaba mal dicho, de que le tenían que volver a hacer la endodoncia. Entonces la doctora viene conmigo comentándome parte de los síntomas, pero lo que ella quería es que yo le pueda hacer nuevamente la endodoncia. Intuye, como ustedes la ven, y le habían dicho, no, su endodoncia está mal, le tenemos que hacer la endodoncia nuevamente y con eso probablemente se solucione el problema. Que el perno se ha movido, muchas evaluaciones clínicas que ya le habían dado y la paciente vino asustada, vino de cierta manera a reclamar a la doctora porque le dijo que le había hecho un mal tratamiento. Ustedes saben que muchos entre nosotros solemos dar mucha información errónea porque solamente juzgamos lo que vemos, pero no hacemos un diagnóstico mucho más completo. Y eso es lo que la mayoría, como se dice, cometemos en error porque consideramos que ante lo que vemos es lo que es la ley, pero no es así. Ustedes saben que los casos van ahondando mucho más allá dependiendo de las circunstancias, de los síntomas y los signos que se va presentando, y en muchas de las veces no hay ningún tipo de síntoma ni signo, pero nosotros tenemos que profundizar. Entonces, dentro de la evaluación que el paciente manifiesta cuando ya viene a mi consulta, yo le hago siempre el interrogante porque una información es la que me da la doctora y otra es la que me da el paciente porque ella es la que siente de verdad y es lo que ustedes deberían de tener como primer punto. El que ustedes puedan hacer las preguntas correctas para que el paciente le dé la información correcta. Porque probablemente en una de esas evaluaciones ustedes encuentran algo que probablemente la paciente no lo comentó, pero que como se dice, fue de mucha relevancia para que pueda usted ya sospechar de un posible diagnóstico y de que el procedimiento que va a realizar va a ser mucho más especial. Y no, como se dice, juzgar después y decir, pues señora, usted no me contó, usted tiene esto y no me lo había dicho
algo por ahí, o sea, no hay que dejarnos llevar por eso siempre. Yo desde que vi la radiografía, si ustedes tienen un buen ojo clínico, ¿qué es lo que observan clínicamente a nivel de esta pieza? ¿Qué es para, o sea, ustedes qué es lo que sospecharían que esté pasando si llega a su consulta este paciente y dice, doctor, me duele? Primero están viendo la radiografía, no estamos viendo clínicamente. Si ustedes ven la radiografía, ¿qué sospecharían de acá? ¿Qué es lo que esté pasando en este caso? A ver, los leo en el chat, ¿ya? Mientras vamos conversando. Yo, por ejemplo, veo acá que a nivel apical tengo un buen diámetro, una buena distancia. Por ejemplo, acá se ve el ápice, y acá se ve la gutapercha. Probablemente el doctor que evaluó, la doctora que evaluó, ha considerado que todavía falta estos milímetros, ¿verdad? Probablemente esta subobturación haya dado un hallazgo de que hay algún problema periodontal. Pero yo les hago la pregunta, ¿ustedes ven algún ensanchamiento a nivel apical? ¿Ustedes juzgarían si la endodoncia es la que está mal? Desde ahí partimos que no, porque vemos un nivel de inflamación, al menos de ligamento, ¿verdad? Que esta zona tiene la misma continuidad. No hay nada alterado, no hay ningún ensanchamiento marcado, no hay ningún proceso apical que esté marcado. Entonces, probablemente el juzgar que una endodoncia esté mal hecha porque se ve aparentemente corta, no sea un diagnóstico definitivo para poder dar un tratamiento. Imagínense que el colega que hubiese determinado este procedimiento hubiese dicho, sí, hagamos el tratamiento, y si después de haber hecho el tratamiento el paciente sigue con dolor, el paciente siga con dolor y diga, doctor, o sea, usted me vino a solucionar el problema, pero me sigue doliendo. Ya me cobró, ya le pagué, y ahora, ¿qué sigue? ¿Por qué me sigue doliendo? ¿Entiende? Entonces el paciente normalmente confía en lo que nosotros le decimos, pero muchas veces tenemos que ser correctos al momento de poder conversar con el paciente de que no podemos juzgar algo aparentemente por lo que vemos, porque ahí aparentemente está bien. A ver, vamos a ir clínicamente. Ya vimos la parte del tercio apical. Ahora, ¿por qué nos vamos siempre al tercio apical? Porque es lo que siempre nos jala los ojos. Siempre nos jala. Yo sé que a ustedes en su mayoría les va a jalar la vista y van a decir, en la parte apical está el problema, porque los dolores después de una endodoncia siempre es a nivel de ligamento. Y siempre juzgamos de que todo este ligamento que está en la parte apical es la que está trayendo problemas. Pero no siempre es así, ¿ya? Entonces, vemos toda la parte del tercio medio, se ve ok. Para mí está bien, acá también está bien. Entonces no es la parte del tercio apical, no es la parte del tercio medio. Entonces podría ser todo centrado a la parte del tercio coronal. Yo veo acá a nivel de hueso, muy bien. Y veo acá un nivel de hueso que está un poco deprimido. No lo veo normal. Esta sospecha ya me da a algo que está pasando. Hay una reabsorción. Si el hueso está a este nivel, si el hueso está a este nivel, perdón, y está un poco difuso, acá se nota más marcado y acá está un poco más difuso, lo más probable es que cuando nosotros evaluemos, acá hay una profundidad y una bolsa. Entonces, esto se entiende que es la zona mesial y esta es la zona distal. Entonces, tenemos que hablar con el paciente y decirle de que vamos a evaluar primero clínicamente y que después determinamos qué es lo que probablemente esté pasando. Pero desde acá ya ustedes van a tener una intuición de que hay un problema periodontal, pero que es a nivel coronal. Entonces su concentración, su experiencia, su conocimiento se va a ir centrando a este nivel. Ya no vamos a preocuparnos de la parte apical. Porque si fuese algo con la parte apical, imagínense, mire, tiene un perno, acá el paciente tiene un perno o una reconstrucción, que probablemente fuese bueno el que nosotros podamos hacer un retratamiento ortógrado, pero si algunas veces el paciente no quiere pasar por un tratamiento ortógrado, se puede hacer una microcirugía apical. Entonces no nos preocuparíamos, porque el problema está centrado en la parte apical, pero acá no es el problema. El problema es en la parte coronal. Desde ahí la sospecha es esa, porque vemos de que todos los signos dentro de la radiografía se veían. Entonces ahora pasamos a la parte de la evaluación clínica. Pero lo cierto de esto es que el paciente
Bueno, la doctora yo le comenté, mire, al ser un diagnóstico un poco complicado, lo que mejor vamos a hacer es hacer una tomografía. Y justo cuando vino la consulta, tuvimos la tomografía a la mano. Entonces, antes de todavía sentarme con ella, aprovechando, tuve que evaluarlo delante de ella y comentarle qué es lo que estaba pasando. Esta es una vista axial. En esta vista axial, lo que yo evidencio es una aparente, miren acá, vamos a repetirlo de nuevo. Yo sé que ustedes también lo vieron, igual que yo. A ver si ahí paramos. Ahí. Miren, acá aparentemente hay una fisura, una fractura. Ustedes dirán, doctor, pero esta imagen es muy amplia. Es una imagen que pues tiene mucho ruido, no se ve muy bien, está un poco pixeleada. Claro, lo que pasa es que yo cuando le comenté a la doctora, necesitamos una tomografía de campo pequeño, una tomografía en la que solamente nos situemos y que el tomógrafo pueda dar una mejor visión de solamente dos o tres dientes. Y la doctora, pues probablemente se habrá equivocado, se habrá confiado y envió una tomografía de ambos maxilares. Entonces, cuando yo tengo que hacer el recorte de esta visión, no puedo visualizar bien. Por eso que cuando ustedes envíen una orden tomográfica y en base a lo que ustedes necesitan como observación, si ustedes quieren ver algo endodóntico y específico en un cuadrante, tienen que seccionar la zona en la orden. CEDIX tiene sus órdenes en las cuales especifica muy a detalle y si hay alguna duda y ustedes refieren dentro de la ficha lo que ustedes quieren evaluar, ellos tienen la amabilidad de poder llamarnos y consultarnos. Doctor, la paciente vino por esta indicación, pero ¿qué es lo que usted específicamente necesita? Ya, mira, yo necesito esto, quiero ver esta pieza, y que me dé estas características, esta información. Ya, doctor, mejor le recomendamos este campo, que es mucho más cómodo y que le va a dar mucho mejor información y mucho más nitidez. Ah, entonces te da una orientación porque a veces nosotros no estamos acostumbrados a pedir una tomografía, eso es normal, pero podemos colocar lo que a veces sospechamos que es lo correcto, puede salir más caro o más barato, pero cuando nosotros queremos ver el informe o el estado de la tomografía, probablemente no nos dan la visión que queremos y vamos a terminar renegando. Entonces ellos nos dan la información y nos ayudan a que podamos dar el examen que queremos. Entonces ahí aparentemente había una fisura vertical en la parte coronal. Entonces desde ahí ya empezaba a sospechar de que algo estaba pasando. Lo vimos desde la parte sagital, miren, esto ya de la cara distal, perdón, esto es la cara palatina y vestibular. Y aparentemente lo que se ve ahí es una caries grande, amplia, pero no vemos algo nada marcado. Ningún problema a nivel óseo. De nuevo lo vamos a ver. Miren, solamente se aprecia lo bastante marcado que es la zona palatina, esa caries. La endodoncia, nos quedamos acá. Miren, aparentemente en la radiografía estábamos con ¿cuántos milímetros? Como 2 milímetros o 1,5 milímetros cortos. Y acá lo vemos que estamos exactamente bien. Estamos al ras, diría yo. ¿Eso qué quiere decir? De que siempre recuerden de que el ápice es diferente del ápice anatómico a la salida del foramen. ¿Ya? Entonces siempre tengan en cuenta eso, que a veces les puede quedar corto aparentemente, pero no es así. Esta es otra vista coronal, miren, y se sigue marcando y se sigue viendo la parte de la cavidad. Y miren de nuevo, acá miren de nuevo la parte de la endodoncia. Acá sí se nota más esa subobturación. Pero ¿qué habíamos conversado? De que no siempre una endodoncia aparentemente corta o aparentemente mal hecha significa de que esté yendo mal. Yo he visto muchos casos en los cuales están mucho más cortos y drásticamente cortos, y el paciente no tiene ningún síntoma, el paciente anda todo bien, come bien, tritura, no tiene ninguna molestia, ningún tipo de dolor. Entonces, ustedes tocarían algo donde está todo bien
o ustedes se dejarían hacer una endodoncia o retratar un diente cuando no tienen ningún tipo de síntomas y ustedes andan bien con su diente. ¿Verdad que no? Entonces, bajo ese mismo concepto, tenemos que respetar los signos y síntomas que está teniendo el paciente y hacerlo lo más viable que corresponde. Si es que hay que rehabilitar la corona, rehabilitamos. Pero si esa zona coronal está expuesta, entonces tenemos que conversar con el paciente e indicar y comentarle de que esta exposición o esta contaminación va a traer algún problema a futuro. No le podemos decir mañana, pasado, un mes, 2 años o 3 años, pero le estamos explicando de que esto ya está expuesto y que probablemente las bacterias van a correr por todo ese material. Entonces tenemos que ser igual informativos con el paciente. Y dentro de esta vista, doctores, no veo absolutamente nada tan marcado. Miren, un vacío que aparentemente es parte de lo que normalmente está entre un poste y una corona, una filtración, pero no hay nada marcado. No hay una fisura tan marcada, una fractura marcada, algo que nos dé como hallazgo de poder determinar que ya está perdido el diente. Entonces, ¿qué es lo que todavía teníamos que complementar? Le dije a la paciente, mire, vamos a hacer una evaluación clínica, ahora lo vamos a ver, y vamos a hacer un sondaje periodontal. Cuando yo hice la evaluación clínica, o sea, el paciente tenía dentro de las características clínicas, vamos a retroceder un poco, tenía la endodoncia de hace años, un puente de molar a molar. La paciente tenía un puente de molar a molar desde la pieza 2.7 hasta la pieza 2.6, 2.6, no, 2.7 hasta la 1.6, pero tenía como pilares la 1.4 y la 2.3. Entonces, la brecha más larga la llevaba en el segundo cuadrante y era en este canino, la zona donde más se apoyaba la masticación. Y como antagonista, la paciente tenía dientes naturales. Ustedes saben que cuando un paciente tiene dientes adyacentes naturales, hay mucho más fuerza y todo se va a concentrar en un solo lugar. Entonces ya hemos visto la tomografía y en la evaluación clínica lo que hicimos a la paciente es hacer el sondaje. Yo le hice un sondaje ya con expensas a poder hacerle un procedimiento quirúrgico que ahora van a ver, pero le coloqué anestesia porque quería hacer un sondaje muy profundo. Le coloqué un poco de fondo surco, le coloqué en papilas. Lo que yo siempre he recomendado a los colegas cuando hacen el tema de aislamiento es que cuando colocan anestesia, para que el paciente no sienta la incomodidad de que usted va a colocar en la zona distal, coloquen por tramos. Coloquen en la zona mesial, anestesien, que se isquemice un poquito, y colocan un punto por este lado. Así, por ejemplo, si van a empezar, empiecen por acá, pueden empezar un poco más por acá y por acá hasta llegar a la zona. Depende de lo que quieren hacer. Yo cuando coloco anestesia para, por ejemplo, colocar el plan, ya coloqué acá, si es una molar, ¿no? Coloco, la papila está de este lado. Yo coloco un poco de este lado, paso con la aguja y anestesio el otro lado. Y lo mismo del otro lado. Lo mismo del otro lado. Vamos a cambiar de color para que lo puedan ver mejor. Imaginemos que esta es una molar y acá está centrada mi papila de extremo a extremo. Yo de este lado coloco la anestesia, hago que toda esta zona se isquemice y probablemente venga por acá. Coloco mi aguja y con la aguja que está acá, hago que la aguja pase un poco más y suelto más anestesia. ¿Esto qué me permite? De que no tengo que sacar la aguja y de nuevo venir por acá. Puede ser un refuerzo, pero cuando yo estoy en la misma posición y yo ya adormecí toda esta zona, lo que me va a ayudar es que yo pueda seguir anestesiando y que el paciente no sienta mucho las molestias. Entonces ya cuando yo quiero salir y quiero reforzar por este lado, lo que puedo hacer nada más es colocar unas gotas y el paciente va a sentir menos. ¿A quienes no les ha pasado que cuando hacen sus anestesias para aislamiento, para reforzar, el paciente siente incomodidades cuando colocan por palatino? Porque es normal, porque todo colocamos por vestibular y la diseminación de la anestesia toma a veces un poco de tiempo. Entonces, miren, acá yo voy colocando la anestesia en vestibular hasta que se isquemice un poco también en esa zona. Y ahí la paciente no sentía nada. Yo hacía fuerza, ustedes están viendo ahí que hago fuerza, porque quiero que se isquemice para poder ver el efecto rápido. ¿Por qué coloco a ese nivel? Porque a ese nivel había una fístula.
y lo que quería era sospechar de lo que había con el sondaje. Entonces, todos tienen su sonda periodontal y tienen que usarla. ¿Por qué? Porque es parte de lo que normalmente tenemos que tener ante un diagnóstico de cualquier caso. Porque si una endodoncia tiene una fisura, tiene una fractura y no la hemos hallado, cometemos el error que cuando sucede algo y se fractura el diente, no habíamos recopilado la historia y que el paciente no ha sido consciente de eso. Con solamente colocar un sondaje en una zona donde ni sospechamos que había una fisura, una fractura y encontramos una bolsa periodontal, va a ser determinante para que nosotros podamos ir a diagnosticar más allá de lo evidente. ¿Ya? Entonces, con esto yo lo que quería era profundizar. Miren cómo la sonda se mete 5 milímetros, 6 milímetros. Acá se mete 5 milímetros, 5 milímetros. Entonces, había una bolsa periodontal y teníamos que ver qué es. ¿Qué es lo que queremos con este sondaje? De que nosotros podamos determinar de lo normal si hay una leve inflamación para poder hacer una gingivoplastía o si hay una bolsa periodontal donde tendremos que ver qué es lo que está pasando como problema. En la zona vestibular es normal de que el hueso sea más delgado y que tengamos problemas de esta reabsorción. ¿Por qué? Por la misma fuerza de masticación, el mismo trauma, pues el estrés del paciente y todo lo que conlleva que este hueso se vaya reabsorbiendo y que por ende la encía se vaya también reabsorbiendo. Algunos pacientes suelen pasar por cirugía periodontal, engrosan toda esta encía, pero también suelen tener toda esta pérdida de hueso que ya no es recuperable en la mayoría de las veces. ¿Ya? Entonces, con eso nosotros queríamos saber dónde estaba la profundidad de sondaje para, ante la sospecha de que probablemente había alguna fisura, alguna fractura vertical, tanto en mesial, o en la parte media, o en la parte distal. Ese es el objetivo. Bueno, básicamente en la parte vestibular, porque en la palatina no había un signo tan marcado. En vestibular sería había una parte de un, no, había una gráfica en la pantalla. Había una fístula bien marcada, que ya estaba bajando, pero había marcado. Entonces, doctores, ¿ustedes qué más buscarían como alternativas de tratamientos o procedimientos en el acto para que traten de diagnosticar el tipo de dolor? Ya hicimos sondaje, ya hicimos evaluación, al paciente le duele cuando muerde, al paciente le duele cuando tocamos. ¿Cuál sería la sospecha del problema? ¿Y qué es lo que ustedes procederían a realizar? A ver, ¿quién me cuenta? María, doctores de Endofats ya saben un poco de lo que nosotros normalmente hacemos. A ver, ¿quién me dice? A ver, si son colegas de Endofats o si son colegas son colegas nuevos. A ver, somos 75 en la sala. Quiero que ustedes me den sus opiniones porque esto es parte de lo que les sucede en la clínica. ¿Qué es lo que ustedes normalmente han hecho? ¿Lo envían con el especialista? ¿Ustedes mismos lo terminan de evaluar? ¿Qué harían? ¿Sacan el perno? ¿Vuelven a hacer la endodoncia? A ver, doctora Cintia, doctora Luana, ¿quién me comenta? ¿Quién me comenta? A ver, la doctora. Colegas de Endofats, perfecto. Envía al especialista, excelente, doctora. Siempre es muy bueno el poder determinar que si no está dentro de nuestra experiencia y poder derivar a alguien que sí podría verlo, es bastante viable porque aparte nos quitamos el estrés y aparte también nos sentimos a gusto de saber de que el caso va a ir bien con alguien que probablemente tiene un poquito más de experiencia, o un poco más, o mucha experiencia, ¿no? Acá me comentan retirar el perno. A ver, vamos a ver. Yo también cuando vi al paciente le dijeron, bueno, dentro de la conversación a la paciente también le dijeron, su perno se ha movido, hay que hacerle un nuevo perno, acompañado de la endodoncia, ¿verdad? No fue un perno metálico, doctor, fue un perno que le pusieron en la cara cruzada como si fuese un relleno de una resina. Miren, en la radiografía no se aprecia ni un perno tan largo, pero un perno regular, miren, todo esto era aparentemente. Aparentemente por acá, sí, más o menos que por ahí se ve.
Era como un relleno nada más, como la parte cameral. Claro, doctor Valladolid, exacto, muy buena respuesta. Es lo más probable una posible fractura. Pero ¿cómo poder convencer al paciente de que tiene la fractura? Cuando nosotros hacíamos la evaluación del caso, este muñón, este muñón se movía un poco. Y la sospecha era de que se había fracturado por este lugar. Ya todos tenemos casi claro de que es una fisura y una fractura, pero la paciente quería saber si el diente era rescatable. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque si una fractura se dio a este nivel, ya es casi rescatable. Pero si solamente se ha fracturado parte de una zona bastante sencilla y puede ser visible para poder hacer un colgajo, una cirugía y poder intentar rescatarlo, probablemente podemos intentar hacer una excepción y intentar salvarlo, ¿no? Dice, evidente fractura a nivel del tercio cervical. Ya ustedes mismos lo han dicho, doctor. Dentro de todo lo que hemos recopilado como información, ¿verdad? Es, es como que cierra en un solo diagnóstico, una fractura, ¿ya? Pero el colgajo, doctor o doctora, perdón, iPhone veo un nombre, tendríamos que hacerlo para poder ver, para poder determinar la fractura o para poder determinar o para poder empezar el procedimiento. ¿Para qué realizaría el colgajo? Pongámonos en la situación, ¿no? En el caso, porque el paciente está en la cita, el paciente vino para la consulta, el paciente no vino para poder hacerse un procedimiento. El paciente vino para la consulta para que nosotros le terminemos de dar el diagnóstico. Acá es parte todavía del diagnóstico, no ha habido ningún tratamiento. ¿Ya? Hemos visto el colgajo, hemos visto, perdón, el sondaje, y dentro de los posibles tratamientos, ver el nivel de la fractura, exacto. Entonces el colgajo, ya este colgajo, como lo comentan en el chat, normalmente es llamado uno de los procedimientos muy importantes como la cirugía exploratoria. La cirugía exploratoria es nada más y nada menos que levantar el colgajo, pero muchos colegas tienen el temor de no saber cómo hacerlo en base a la situación. Esta cirugía exploratoria, así como lo han comentado con el colgajo y levantar y ver a qué nivel, tiene que ser determinado en base a la situación clínica. Imagínense de que es una situación donde, por ejemplo, ¿no? Esta situación se ve acá en la foto, de que acá hay un sondaje, pero tiene dientes adyacentes. En el caso que nosotros estamos viendo, no tiene dientes. Entonces podemos hacer un colgajo mucho más sencillo. Pero imagínense que es esta situación y que el caso es de la misma magnitud, que este probablemente está fracturado. ¿El colgajo lo haríamos de la misma manera o haríamos un colgajo con algún diseño? Si es que la cirugía exploratoria es uno de los procedimientos muy buenos para poder determinar algo clínicamente rápido, y que a veces la tomografía no nos da, o a veces la cirugía, perdón, la radiografía no nos da, ni la clínica a veces nos da, pero la evaluación rápida de la parte interna de la zona de donde viene el problema ante este sondaje ayuda mucho con esta cirugía. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una incisión. Yo normalmente hago estas incisiones circulares, hago por el surco, pero acá tenía que hacer una descarga. ¿Por qué? Porque en la descarga yo tenía que poder levantar el colgajo y visualizar bien. Si yo no hago una descarga en esta zona, lo que va a pasar es que estire mucho la encía y voy a lastimar más la zona. Entonces tenía que hacer una descarga. ¿Y para dónde mejor? Para la zona donde yo mejor me acomode, dependiendo de la zona también del problema. Pero yo más me acomodé para la zona mesial, para la parte media, y empecé a intentar hacer un pequeño decolado con el mismo bisturí, con mucho cuidado. Miren, lo que ustedes visualizan, aparte de todo esto, es que la paciente estaba aparentemente cerrando la mordida. Si ustedes están haciendo un colgajo o una cirugía exploratoria, ustedes tienen que estabilizar la mordida. Tienen que hacer que el paciente muerda una gasa en la zona posterior o en algún lugar para que la paciente no esté moviéndose. Porque en una de esas que el paciente se mueve, ustedes pueden hacer una mala incisión, dañar alguna zona o sobreextenderse en la incisión y hacer que el caso se complique un poco más.
De lo que queríamos solamente ser muy puntuales en una zona, con algún movimiento involuntario del paciente se puede hasta quedar dormido, porque suele pasar, y no tener los cuidados necesarios, también tienen que ver de esta manera. ¿Y qué es lo? Miren, y ustedes para que vean todo este campo abierto, sin ningún aditamento que estamos jalando el carrillo o alguna zona del labio, es porque tienen una abreboca. El paciente tiene una abreboca. Yo para estos procedimientos lo hago así. Trato de hacerlo cómodo con el abreboca tradicional que ustedes hacen, o la mayoría hace para poder hacer profilaxis o para blanqueamientos. Y mi asistente está jalando de un lado para que me pueda dar la visión y para que me pueda dar el espacio para yo poder trabajar en esta zona. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que tener como criterios previos para que puedan llevar bien el procedimiento para que ustedes lo hagan en su paciente. Yo mucho me apoyo en una gasa. La gasa me ayuda a poder hacer el decolado un poco más conservador y que a veces el filo de este legra no pueda desgarrar el tejido. Entonces yo al hacer con la gasa trato de controlar y también va decolando, va cortando toda la parte interna. Y mire, a la vez que va cortando o va decolando o va levantando el colgajo, me ayuda a absorber la sangre que está saliendo. Por eso es que uso, por eso es que uso la parte de una gasa para poder visualizar. Claro que ustedes probablemente usan el suctor ahí inmediatamente para que ayude a absorber, eso está bastante viable. Y pues miren toda la pérdida ósea que estaba teniendo el paciente. Ahí aparentemente no se veía absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que teníamos que tener? Claramente ahí tenemos que tratar de controlar el sangrado, porque es una zona bastante irrigada, bastante vascularizada, donde cualquier lesión, cualquier estímulo que nosotros le demos a la pieza va a tener una zona de bastante sangrado. Imagínense para una zona periapical donde vamos a hacer una cirugía apical. También sangra mucho y tenemos que controlar ese sangrado. Aún así, colocamos anestesia, sigue sangrando. Y si nosotros vemos una zona donde sangra, ¿cómo vamos a terminar de inspeccionar la zona? No vamos a tener la facilidad de poder ver. Algunos ya están viendo ahí qué es lo que está pasando. Ahí ya tienen una visión mucho más clara. Aparentemente yo ya ahí lo que iba señalando era lo que iba viendo porque yo tenía a su hija al costado evaluando el caso en vivo. Yo tengo el microscopio trabajando y tengo, la doctora también vino en esa oportunidad, me acuerdo. Y tengo una pantalla en la cual transmite lo que yo hago en el microscopio y ya la paciente y los acompañantes ven lo que yo estoy realizando sin ningún problema, para que todo se vea lo más transparente posible. Y listo, miren, ahí ya estamos visualizando que aparentemente la fractura ya se ve y es una fractura horizontal y está a nivel del tercio medio. Miren, ahí ustedes lo están observando mucho más claro. Ya no era necesario colocar un tinte o algo para que pueda marcar la zona profunda de esta fisura o esta fractura. Cuando yo colocaba el instrumento, quería que se grabe y se grafique bastante claro la parte donde hay el movimiento, que yo coloco el instrumento y la parte del fragmento ya se estaba moviendo bastante. Ahí terminaba de colocar la anestesia, y trataba de colocar anestesia en los ligamentos. Miren, hasta colocando anestesia, el diente empezaba a moverse. Miren toda esta zona. Eso era lo que más me sorprendía porque viendo cómo el paciente tenía esta situación, estaba tolerando las molestias porque como estaba todo apoyado dentro de su puente, no tenía tantos síntomas. Y miren cómo se movía. Entonces, la paciente todavía no creía que tenía esto. Y la paciente quería echar la culpa a alguien. En el caso este quería echar la culpa a la doctora. ¿Por qué? Porque pues la señora intuía de que algo estaba mal dentro de la endodoncia, dentro del perno, que era lo que ella tenía que asumir. Pero conversando le dimos a entender de que esto es algo habitual, que por la incidencia de la fuerza que usted le da, esto es lo que comúnmente pasa. Le hicimos las preguntas puntuales, señora, ¿usted dónde es la zona más habitual que suele tener? Mire, yo como por este lado. Y sí, siempre he comido por ahí, he comido mis pecanas, he comido
a veces cancha, y pues nunca he tenido problemas hasta hace semanas que he empezado a tener estas molestias. Y ya pues la paciente tuvo más claro de que el caso venía, o el problema venía de esta situación. Y miren lo sencillo que es después suturar. Ahí usé un hilo de seda negra. Yo normalmente uso nylon, se me había acabado y pues por lo que ameritaba teníamos que hacer. Sutura simple y listo, no necesitamos hacer tanta fuerza. Es afrontar, ayudar a que el tejido, el colgajo se posicione en la zona y nada más. Ahí determiné solamente hacer dos puntos de sutura y listo, nada más. Ustedes saben que después cuando se apoya el labio, está en presión en la zona y está ayudando a que esto pueda adherirse más rápido. Después de esto, le tuvimos que volver a pegar su provisional porque la paciente no tenía más, toda esta zona era vacía, vacía. Entonces, acá ya el diagnóstico era fisura, fractura horizontal y había que hacer la extracción. Pero la paciente estaba todavía por determinar qué era lo que se iba a hacer. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si esto se hace una extracción, lo que va a conllevar es hacer una prótesis probablemente removible. Y si ella quería algo fijo, lo que teníamos que hacer era hacer un implante. Y un implante inmediato teníamos que hacer la extracción en el acto, sacar la raíz y colocar hueso y a la vez colocar el implante. Eso es un implante inmediato, pero tenía que terminar de determinar en base a sus recursos. No era tan conveniente colocarse un implante inmediato en base a toda la carga masticatoria, iba probablemente a suceder lo mismo. Y dentro de las recomendaciones era que podamos hacer algo removible. Entonces la paciente estaba en esa expectativa porque siempre usaba algo fijo, pero nunca ha usado algo removible y mentalmente ya la teníamos que estar preparando, porque ustedes saben que pacientes que tienen ya su regular edad y no están acostumbradas a usar algo removible suelen tener ese problema de acostumbrarse y de siempre rechazar y de decir, doctor, esto no me gusta, no es como usted me dijo, de que iba a ser cómodo, de que iba a ser esto. Pero si nosotros no conversamos bien con el paciente y no le advertimos de que este es un proceso de adaptación, de que probablemente va a ser un mes, 2 meses, 3 meses o una semana, dependiendo de cada paciente, no va a entender de qué es un proceso. Siempre yo converso mucho con los pacientes para que puedan tener claro antes de que puedan pagar, antes de que puedan empezar. Porque después vamos a tener problemas. Después van a querer que le devolvamos su plata, se quieren llevar la prótesis y vamos a tener inconvenientes, que sé que probablemente a muchos les ha pasado. Yo a la vez uso láser. El láser me ayuda a que pueda hacer una analgesia, una aceleración de la regeneración, tanto de la manipulación que hemos hecho al abrir la boca, los labios. Mira, ahí se marca un poco de lo que hemos usado del abrebocas, porque a veces los fluidos que suele salir, ¿no? Normalmente suele marcarse y quedarse impregnado en la zona donde retienen los labios. Y tanto lo colocamos por fuera como por dentro. Y a esta fractura horizontal teníamos que hacerle extracción. La paciente volvió después a la semana y dijo, doctor, bueno, vamos a proceder, voy a hacer la extracción, pero no solamente teníamos que hacer la extracción, porque ustedes saben que todo un canino tiene mucha prominencia de hueso en la zona vestibular. Entonces teníamos que hacer la extracción con una remodelación de hueso. Miren, ahí ya la decisión, ahí es lo que ustedes están viendo a la semana y cómo esos dos puntos simples ha hecho de que la parte de afrontar los tejidos lo haya cerrado muy bien. Me gustó mucho el resultado solamente con dos suturas. Vamos a parar acá y miren cómo ha marcado el hilo. Y ustedes han visto cuando yo hice el amarre de la sutura, no lo hice tan fuerte. Y miren cómo ha marcado el hilo. Ha dejado una huella en la encía. Es bastante, bastante cuidadoso con esta zona. Si es una zona donde hay muchos dientes, tienen que tener mucho cuidado con eso al momento de suturar. Entonces teníamos que volver a colocar la anestesia, volver a abrir el colgajo. ¿Por qué volver a abrir el colgajo? Porque ustedes saben que la fractura ha iniciado desde la parte medio de la raíz. Entonces, no podemos hacer la extracción y escarbar o tratar de buscar sin poder visualizar bien, porque ustedes saben que la fractura se ha dado por este nivel. Entonces, si yo no levanto el colgajo, lo más probable es que esté manipulando y lastimando más el caso. Entonces, tenemos que volver a abrir, no nos queda de otra.
Entonces volvemos a hacer la misma incisión por la misma parte donde volvimos a abrir. Acá me extendí un poco más, porque acá lo que iba a buscar es hacer otro procedimiento adicional. Y cuando ustedes hagan la incisión, tienen que hacerlo lo más puntual posible, donde tiene que chocar hasta el hueso. No pueden hacer superficial, porque eso va a hacer que cuando vuelvan a repasar, su corte no sea el mismo. Ustedes tienen que tener un corte preciso. Siente que choca el hueso, ahí mismo sigan el mismo eje. Sigan el mismo eje. No pueden dejar que eso se vaya hacia otra zona. Y empezamos a decolar. Yo uso mucho a veces el bisturí para hacer el decolado, tienen que usarlo con mucho cuidado. Vamos levantando el hueso, vamos levantando el hueso, vamos ahí con nuestro asistente también ayudándonos a poder succionar y vamos viendo más a las zonas posteriores. Y ahí tenemos mucho más visible, miren, doctores. Para eso queremos hacer un colgajo de esta magnitud, para que podamos ver mucho más a profundidad. ¿Por qué? Porque todo esto es lo que después vamos a remodelar. Miren todo lo prominente que tiene. Ustedes saben que va a salir este diente, va a salir la raíz, pero todo lo prominente va a quedar como una zona prominente y protuberante. Cuando coloquemos una prótesis, va a ser mucho más difícil. Colgajo espesor total, doctora Jenly. Exacto. Usted mismo lo ha dicho. Y ahí teníamos listo la visión. Ya con un raigonero, simplemente agarramos el muñón, la parte coronal, y empezábamos a moverlo. Pero lo que queríamos era grabar mucho mejor, pues. Teníamos que visualizar más. Queríamos ver y hacer más dramática la escena. Miren cómo yo empezaba a hacer con solamente el explorador. El caso ya empezaba a moverse. Miren, miren, miren lo sencillo que está. Entonces, este diente o este fragmento ya estaba sostenido solamente de tejido gingival alrededor. Y si el paciente seguía con mucha incidencia, iba a ser peor. Entonces, ¿qué era lo que le generaba dolor al paciente? Que cuando mordía, las fibras de los ligamentos se estaban rompiendo. Todo lo que sostenía la cara palatina le dolía porque estaban inflamados por el mismo movimiento que se producía. Y la paciente era lo que sentía de esto, ¿no? Cada vez que comía o contactaba la parte posterior, la parte anterior, sentía que el diente se movía y sospechaban pues todos de que era parte del puente o que era parte del endodoncia. Entonces, ¿esto qué conlleva? Que nosotros podamos determinar, ahí está el perno, miren, ahí ven el perno, fue un perno enroscado que la doctora colocó. No lo necesitaba porque tenía buen remanente coronario, buen tejido coronario, ahí con una resina simple era más que suficiente, pero miren cómo se veía la pieza. Por eso quisimos hacerlo más dramático, porque queríamos registrar todo cómo estaba la parte interna y cómo se había fracturado el diente. Y esto es lo que probablemente les va a suceder en algún momento, van a tener casos de esta manera. No es que les suceda, ¿eh? No quiero que les suceda, no quiero que ustedes puedan determinar cómo van a trabajar. Y miren, todos en general buscamos el poder hacer la extracción, pero ese perno es metálico, sí, esos pernos tienen mal pronóstico. Claro, lo que ha pasado acá es que el perno no se ha roto, lo que se ha fracturado es el diente. Sí, doctora Ponce, probablemente hubiese sido un poste de fibra, probablemente una sola resina, pero acá lo que conllevó no es, no considero que haya sido el poste, porque hasta si hubiese tenido un poste metálico más grande o más ancho, exacto, no se veía ni en la radiografía, no se veía nada, ¿ven? O sea, el caso ha sido complicado, no ha sido sencillo. Para poder nosotros determinar y demostrar al paciente que de verdad estamos
en la verdad y que nuestro diagnóstico está siendo correcto, teníamos que hacer este colgajo, esta cirugía exploratoria. Para eso es lo que hoy he querido mostrar, para que ustedes puedan tener una herramienta para cuando tengan un caso de esta manera y no puedan determinar qué es lo que pasa, ustedes puedan usarlo, porque esto es muy sencillo. Si es un caso con bastantes dientes adyacentes, solamente decolen papilas y hagan el colgajo circular, que vaya por el surco, y levantan colgajo sin hacer ningún corte ni ninguna incisión. Y eso va a ayudar a que cuando afronten el tejido no haya ninguna marca, ninguna recidiva y sea mucho más limpio. Entonces, yo al momento de intentar hacer la extracción del remanente, porque era largo, con solamente botador, era difícil. Ya era difícil. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Usar una fresa, cortar al diente y tratar de que salga por fragmentos. No fragmentos en partes, sino al menos en dos, para que me deje hacer algún movimiento y apoyarme en alguna zona. Esta es mi opción de hacerlo, ¿no? Probablemente ustedes lo hacen de una mejor manera. Tienen un método de solamente cortar hueso y ya está. Y por ahí pueden hacer una incisión. Y al tener eso, miren, salió un fragmento y de ahí sale el otro. Pero el metal se diferencia bien en imágenes. Entonces, ¿cómo es que no aparece en los estudios previos? El doctor Isaías. Esa es una pregunta muy buena, muy buena. Lo que pasa es que no todo se suele notar, ¿no? No todo se suele ver. Se puede diferenciar como si fuese un material tradicional y es lo que aparentemente hay, pero ya ustedes tienen las pruebas, ustedes están viendo de que a veces no todo se puede determinar. ¿Qué frase usó, doctor? También se podría usar para usar una de fisura, cortar alrededor. Yo usé una fresa para hueso, la secria, si mal no recuerdo. Con esta misma fresa estoy haciendo la osteotomía de la zona. Mm. Lo que queremos es que cuando hagamos o usemos una fresa, pueda ser usada y que haga el corte rápido. Mientras yo estoy haciendo la osteotomía, voy apoyando el colgajo y voy visualizando si es que el colgajo o la zona prominente ya no se siente tan marcado. Entonces voy nivelando donde necesito. Acá que hubiese sido bueno colocarle hueso para que vaya rellenando mucho mejor, ¿verdad? Pero la paciente solamente optó por esto. Tenemos que cortar todas esas zonas espículas, todas esas zonas donde después cuando coloquemos la prótesis sea bastante incómodo para el paciente y después nos esté diciendo, doctor, me duele cuando muerdo, me duele cuando todo esto. Y es el estrés más cargado que solemos pasar, que después de una extracción el paciente diga, me duele, me duele. Y es parte porque a veces no hemos pulido bien el hueso, hemos dejado las espículas por ahí y no hemos controlado esa parte. Entonces siempre tenemos que indicar que ante una extracción de estas características, donde hay hueso prominente por fuera, tenemos que indicarle que sí o sí va a necesitar una osteotomía, una remodelación ósea. Entonces el precio no va a ser igual a una extracción acompañada de una osteotomía, porque tenemos que hacerlo también en la misma cita, pero demanda de que nosotros podamos hacerlo bien, de que podamos guiarla y llevar el seguimiento de su caso. Una regeneración esa sería ideal, ya que es prominencia en esa área de hueso de banco. Exacto, doctor Angeli. Por eso le digo, lo mejor hubiese sido que nosotros hubiésemos llenado un hueso en la zona del vacío del alveolo para que pueda tener una mejor regeneración con el tiempo. Pero nosotros tenemos que hacer lo que el paciente normalmente puede optar como alternativa de tratamiento y dentro de lo que conlleva su presupuesto. Y miren, de ahí culminamos apoyando todo el colgajo, lavamos con suero. Doctora Tania me dice, doctor, una pregunta indiscreta. Exacto, muy bien, eso es lo que yo quería que ustedes me digan, que pueda ser indiscreto, estamos en una conversación, no estamos en un congreso, en un evento tan grande. Estamos acá invitados por CEDIC porque ellos eh,
dentro de lo que nosotros hacemos es que nosotros podamos hablar entre amigos. Somos colegas todos. Entonces, yo quiero que ustedes puedan interactuar conmigo y que seamos así de transparentes como usted quiere hacer su consulta, me dice. ¿Cuál es el costo de este procedimiento? Ahora, pues, doctora, esa pregunta no sé si puede responder. Ahora, bueno, los procedimientos de una cirugía exploratoria normalmente yo cobro 200 soles. ¿Donde qué van a estar, doctores? Su sutura, una anestesia y un bisturí. Bueno, el mango, su espejo y todo lo que está autoclavado. Nada más. ¿Qué es lo que van a tener? Que ustedes tienen que tener a la mano un líquido, puede ser tinte de caries, revelador de caries, o violeta de genciana, o algún tinte revelador que ayude a que ustedes puedan determinar, si es que no pueden visualizar rápido, lo que hay como hallazgo en la zona. Probablemente una fisura, una reabsorción, un punto, un conducto accesorio, algo, un conducto lateral, algo que los ayude a identificar. Azul de metileno también, claro, doctora Marianela, gracias. Algo que los ayude a poder identificar qué es lo que hay en esa zona. Entonces, tienen que tener eso como parte de su instrumental, de sus materiales, para que lo usen en el momento. Porque en muchos de los casos no se suele ver a simple vista y pueden decir, ah, lo abro, lo veo, así como el doctor dijo, y pues ya está. No, este caso tuvo esta magnitud y esta magnitud nos mostró de esa manera. Pero no podemos determinar de que todos los casos van a ser igual, porque cuando les toque un caso y ustedes van a hacer el mismo procedimiento y después me digan, doctor, pero o sea, yo no pude hacerlo así como usted, lo que usted hizo, no sé, para mí ha sido ha sido fantasía, pues porque usted tiene microscopio. Tengo el microscopio, puedo visualizar mejor, pero para poder determinar casos complicados o hallazgos de esta manera, tenemos que tener algo que nos ayude. Tienen que usar lupas, una buena luz, unos buenos lentes, si es que usan lentes, o sea, acompañarse de algo para que puedan ver mejor. Ya la odontología, ustedes saben de que no está determinada por lo que tenemos lo básico. Ya tenemos que empezar a usar microscopios, bueno, microscopios de a pocos, porque es parte de un aprendizaje el poder dominar, el ubicarnos, el sentarnos, el no llevar un estrés en el día. Pero al menos las lupas tenemos que empezar a practicar desde una evaluación, tenemos que usar para limpieza, para hacer restauraciones. Nosotros usamos también en nuestro centro de entrenamiento lupas para los colegas cuando trabajen y esas lupas tienen una luz que protege para que no fotocure. Eso también les vamos a dar cuando tenemos el entrenamiento, que ahora les voy a compartir un poco de información. Y pues tienen que tener herramientas, pero la lupa les va a servir para todos los casos, pero para el procedimiento en sí van a tener básicamente cerca de 190 soles en su bolsillo y 10 soles lo que van a invertir dentro de lo básico y lo clásico. ¿Ya? Este es el precio de mi cirugía exploratoria. Bueno, el precio de la remodelación ósea, otros 200 más por pieza, ¿no? Porque yo acompañado de esto le pongo el láser para que estimule a que regenere, a que no reaccione de lo tradicional y que el caso vaya mucho mejor. Y miren todo lo que tenía el caso así. No les pude mostrar antes porque no era viable yo mostrarles pues cómo estaba el caso de toda la brecha edéntula y toda la carga que llevaba el paciente en esta pieza, porque acá ya estaba terminado. No hice una captura del antes, pero miren cómo era el caso y cómo era el puente. Y la paciente inevitablemente, doctor, me tiene que volver a poner mi puente porque sin ello no puedo sonreír y tengo algunas actividades que realizar. Entonces tuvimos que hacer una adaptación, un rebase a esa zona y volver a pegar su puente para que pueda tener una vida social mucho más adecuada. Y listo. Acá, claro que hubo un apoyo, un alivio, un desgaste para que no haya algún contacto y no altere la regeneración de la zona. Estuvimos en constante comunicación con el paciente para saber cómo va y pues siempre ha ido bien. Ahora la paciente ya está rehabilitada para otros casos y todo lo demás. Y esta era su radiografía panorámica, que también nos da CEDIX cuando te pides una tomografía, si es que aprovechen los estudios que normalmente suele dar CEDIX y con las ofertas y con los descuentos que dan, porque todos los que están acá, imagino, tienen algún convenio con CEDIX, porque han llevado cursos en EndoFats o son clientes premium. Imagino. Bien, entonces, hasta acá ha sido mi presentación el día de hoy. Quiero aprovechar, Fernando, espero me dejes unos minutitos más. Estamos probablemente dentro de la hora. A compartirles un poco de información, pero antes de poder compartir la información, quisiera saber si hay algunas consultas, algunas preguntas para poder ayudarlos, para poder conversar un poco.
Era el único pilar que soportaba el puente. Exacto, doctor Omar, ¿ves? Ustedes mismos lo ven. Excelente. Gracias, gracias, gracias que les haya gustado. Espero, ha sido muy corto, ha sido un caso muy puntual, ha sido un caso de inicio a fin para que ustedes puedan llevarlo como experiencia, porque yo sé que a ustedes les gusta eso. Yo sé que estamos muy acostumbrados a mostrar la evidencia científica, los casos que respaldan esta técnica y todo, pero nosotros no somos científicos, nosotros somos más clínicos, nosotros somos más, como se dice, más procedimentales, y nosotros queremos ser transparentes con lo que normalmente funciona y no funciona, y pues mostrar esto. Y es parte de lo que nosotros tenemos dentro de nuestra comunidad en EndoFats, que mostramos los casos así, conversamos de todo lo que hay, hacemos transmisiones en vivo, mucho de lo que hacemos acá. Qué gusto que les haya gustado, qué gusto, qué gusto. Espero que les sirva mucho de lo que he mostrado hoy. Si ustedes quisieran alguna asesoría, alguna ayuda de lo que pues dentro de su casuística les sucede y no tienen algún colega que les apoye, yo le voy a dejar acá el número de EndoFats para que nos escriban con total confianza. Soy doctor tal, estuve en la conferencia tal, quisiera que me pueda ayudar con algún caso, quisiera que me pueda orientar, algo de lo personal, una llamada, me envían información y conversamos y así yo los ayudo. Ya muchos colegas de EndoFat saben que eso siempre ha estado abierto desde que han llevado cursos, así no los lleven o los lleven, siempre hemos estado abiertos. Me dice la doctora Jenly, y si hubiera sido vertical la fractura a ese mismo nivel, ¿también se hubiera extraído la pieza? Sí, doctora, dependiendo, mire, eso es un buen punto, porque yo he tenido un caso, probablemente usted ya lo ha visto, de una fractura vertical de casi desde el ápice hasta la parte del muñón, donde se ha fisurado así. El paciente no le dolía, pero había un absceso, y lo que hice es sellar toda esa fisura con un biocerámico. Y hasta el día de hoy son de esos casos extraordinarios que el paciente está con su corona de circonio individual y todo lo demás y no le duele y anda ok. Probablemente en otra presentación se los voy a mostrar para que vean cómo fue el procedimiento, porque fue muy bonito, muy bonito. Déjenme ver si es que quieren verlo. A ver, ustedes me dicen si quieren verlo, aprovechando que todavía tenemos espacio. A ver, ¿qué dicen en el chat? ¿Quieren ver este caso de fractura vertical? Donde hemos colocado una... A ver si me deja Fernando también. Claro, no, adelante, adelante. Perfecto, ahorita la estoy buscando y se los muestro aprovechando el tiempo. A ver, creo que es este. A ver, pero síganme haciendo sus preguntas, doctores, por favor, síganme haciendo sus preguntas. Acá está el caso. Bueno, les voy a mostrar este caso rapidito, rapidito, ya lo han visto ustedes probablemente. Bien, bien, bien. Me gusta que el grupo esté activo, me gusta. A veces mis colegas de Endofats andan dormidos cuando yo hago mi Zoom y no interactúan tanto como ustedes. A ustedes son el ejemplo. O probablemente todos los que me escriben son de Endofats. A ver, ¿quiénes son los de Endofats? Este caso es de mi suegra, que vino así de esta característica. Siempre tengo mucho cariño, por eso le hice todo este procedimiento y registré todo registré de inicio a fin, hasta la sonda y todo. La paciente colaboró. Ustedes saben que la suegra siempre colabora en todo. Y pues vino con esta fístula. Mi paciente era desde pregrado, la veía, uy, años. Y esta fístula la evaluamos y le dije, mire, ¿sabe qué? Voy a tener que hacer una fistulografía. ¿Y qué es lo que yo hago en la fistulografía? Visualizar básicamente el trayecto de esa fístula. Ya, cuando nosotros tenemos estos casos, ustedes tienen que ver esto mucho más a fondo. Y siempre ustedes van a ver, miren, ¿qué es lo que ven acá? Un abrebocas, porque esto ustedes van a poder tener mejor visión y más cómodo. Si lo hacen así, normalmente, si ustedes gustan, le colocan anestesia. Si el paciente es muy sensible, colocan anestesia, pero si no, la gutapercha
tranquilamente ingresa sin problemas. A veces se siente una incomodidad, pero es tolerable. ¿Ya? Yo a veces coloco la anestesia como para poder hacer el proceso más cómodo. ¿Ya? A veces también coloco un poco de anestesia dentro de la fístula, como para que también no se sienta mucho la zona de la molestia. Y miren, coloco una gutapercha número 2504 porque es dentro de las más resistentes, y hago que la gutapercha ingrese y se siente el tope. Eso me va a decir de que es el límite hasta donde va a ingresar y que desde ahí empieza el problema. Y listo. Miren lo peculiar. Si yo coloco, yo tomo mi radiografía y mi paciente ha estado sin abreboca, lo más probable que va a pasar de que este labio superior contacte la gutapercha y lo saque. Entonces, cuando el paciente voy a tomar la radiografía, probablemente la gutapercha va a salir con que la punta está por acá arriba. O se movió o se salió y apunta hacia otro diente. Y decimos, ¿qué pasó? Si supuestamente yo le puse la gutapercha adentro. Entonces, ¿qué pasó? Se movió. Tienen que tener cuidado. Esto aparentemente es sencillo, pero estos cuidados que ustedes van a tener les va a servir de mucho, les va a servir de mucho. ¿Ya? Y ahí tomo mi radiografía. Y esta es la fistulografía. Cuando yo, a ver, me dice una pregunta, ¿fístula crónica o aguda? Crónica, doctora, es que la fístula es un proceso crónico, porque la fístula es un desfogue de lo que está pasando. ¿Ya? El absceso que nosotros podamos tener ya en volumen ya es algo agudo. Esta es una fístula en la cual ya está drenando todo. Miren la visión, lo ven acá, ¿ya? Lo ven acá. Entonces, para mí todavía no terminaba de cerrar el hallazgo. Entonces le dije, vamos a hacer un sondaje periodontal. Igual, aprovechando que estaba con la anestesia, empecé a colocar. Evaluaba, a este nivel se veía 1 2 milímetros, ingresaba 2, acá ingresaba 4, ingresaba 5, 5 milímetros en todo ahí. Y miren, justo entraba la bolsa, la sonda, y emanaba acá un pequeño líquido. Y me llamaba la atención, y todavía no terminaba de diagnosticar. Este es un caso que probablemente ya lo han visto algunos colegas de FATS, pero es un caso bastante chévere. ¿Por qué? Miren, hasta colaboró la paciente cuando le coloqué la sonda. Y la sonda me daba esta profundidad. Entonces, si la fístula me daba acá, ¿por qué acá me daba la sonda? ¿Qué pasaba? De que la fístula ya encontraba el primer contacto que era la raíz, pero la sonda encontraba el vacío, que era la parte donde había perdido hueso y donde probablemente venía el problema. Entonces, ya teníamos estos hallazgos y lo que hicimos y le dijimos a la paciente es, tenemos que hacer una cirugía exploratoria. Pero acá el diseño de la cirugía o del colgajo tenía que determinarse en base a lo que íbamos a tener como consecuencia. Recuerden que es una zona estética. Si nosotros hacemos un colgajo distinto que cortemos y después hay alguna repercusión en la regeneración, lo que va a pasar es que el paciente nos jale los ojos, que iba a volver y ya está. Entonces, acá ustedes determinen y escriban en el chat, díganme por favor, tienen esto. Tienen dientes adyacentes, tiene papilas, hay que cuidar la estética del paciente y ustedes tienen este tipo de incisiones. Escríbame ahí en el chat, por favor, va a haber un premio al final. A ver, semilunar, me dice la doctora Jenny. Semilunar es esta. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, yo escogí la incisión gingival. ¿Por qué? Porque si mi problema estaría a este nivel, vamos a verlo acá. Si mi problema estuviese a este nivel, vamos a otro color, a este nivel, o sea, una fractura horizontal o una fractura vertical, y yo hago mi colgajo a este nivel, perdón, acá, probablemente no visualice nada y siga abriendo y siga dañando más la zona. Entonces, por eso es que fue mi decisión el poder hacer este tipo de colgajos, porque probablemente yo pude hacerlo más abajo, ¿verdad? Y poder hacer que esto sea mucho más visible si lo hago semilunar. Pero recuerden de que este collarín es muy delgado. Y cuando nosotros querramos afrontar la sutura, vamos a probablemente desgarrar esto y va a haber alguna recesión en esta zona. Entonces, por eso es mi decisión y por eso probablemente a ustedes les va a gustar. Ya, entonces procedimos, hicimos la incisión, con mucho cuidado empezamos a decolar,
Ahí a la paciente le empezó a doler un poco, colocamos un poco más de anestesia. Y ya miren el decolado, empiezo a visualizar. Probablemente ustedes desde ahí ya están viendo. Si no lo ven, a ver, ¿qué fractura es, doctores? ¿Horizontal o vertical? Vamos a repetirlo. Ahí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Horizontal o vertical? Y eso que lo estamos viendo con microscopio. No se visualiza bien, pero la sospecha venía de acá. Entonces, para eso nosotros seguíamos evaluando el caso. Horizontal, me dice el doctor Fermín. Así que, y miren lo que ven. Toda esta zona estábamos teniéndolo porque para mí la sospecha era una fisura vertical. Y miren ahí. Al momento de absorber todo ya se veía mucho mejor. Entonces era una fractura vertical. Voy a tratar de, acá no se puede levantar porque estamos en Canva. Entonces, miren lo fácil y lo cómodo que es después de volver el colgajo cuando hacemos este tipo de incisiones. No corremos el riesgo de que podamos desgarrar algún tejido que hemos cortado probablemente mal diseñado. Estaba en el tercio medio y apical la fractura. No, este estaba solamente en la parte media, media. Por la rapidez del tiempo lo estoy pasando rapidito, pero lo vamos a ver de nuevo. Acá lo van a ver. Acá está la fractura, la fisura. Voy a sacarlo de acá y voy a tratar de adelantarlo un poco por acá. Miren, ahí estoy secando y ahí se ve mejor, ¿ven? Esa parte no era la que me preocupaba, porque era la parte donde se sujetaba el perno. Eso estaba desadaptado. Pero el problema era la parte media. ¿Por qué era el problema? Porque la paciente también tenía dientes solamente abajo. Cuando comía usaba mucho el sector anterior. Usaba mucho el sector anterior. Claro, ahí se ve mejor, ¿ven? Por eso es que le digo que tiene que usar algún tinte. Entonces, dentro de las opciones de tratamiento, a la paciente le dije, ¿no? Mira, podemos hacer una limpieza de esa fisura y sellarla, pero la rehabilitación para mí ya estaba complicada. La segunda opción es hacer una extrusión, sacar el diente de a poco con ortodoncia y que también pueda funcionar y poder un nuevo perno y corona, pero era una raíz corta. Y la tercera opción era una extracción y un implante inmediato. Es muy complicado verlo en una tomografía, doctor. Acá este caso es mucho más amplio para poder conversar mucho más a detalle de todos estos puntos. Porque acá hay que conversar dentro de la parte estética, dentro de la parte de lo provisional, dentro de la decisión, por qué hacer una cirugía exploratoria y por qué no hacer el hallazgo dentro de la parte intracoronal, por qué no haber sacado la corona y no determinar en vez de hacer un colgajo. O sea, hay muchos puntos en los que tenemos que discutir en base a lo que el caso amerita, ¿no? Entonces acá es mucho más amplio el poder conversar. Pero ya nos vamos a ver en otra ocasión para poder seguir compartiendo esto. Y bueno, el caso terminó en un implante, en un implante. Ahora, doctores, les presento el caso de la cirugía de la fractura vertical. Miren, acá quería hacer lo mismo, una cirugía exploratoria, por qué estaba pasando, pero cuando vi de que no podía visualizar bien la zona, tuve que hacer un colgajo ahí para ver. Porque visualicé algo que me llamaba mucho la atención, entonces dije, no voy a poder ver bien lo que estoy haciendo si no libero algo y después lo puedo complementar. Ahí no se ve muy bien, ustedes ya lo ven, a ver, ustedes me van comentando. Me escriben en el chat si lo están viendo, ¿eh? Doctor Marlon, ahí como que la sangre empieza a teñir un poco, ¿verdad?
Ahí lo que tratamos es secar, visualizar, pero no se ve bien, no se ve claramente. Coloqué violeta de genciana y miren, los mismos fluidos, la sangre y todo lo que conllevaba no nos dejaba marcar bien. Después lavamos esto y secamos la zona, miren. Ahí se ve mucho más claro, ¿verdad? Miren cuánto seco, cómo se había fisurado. Y la paciente no tenía dolor. La paciente lo único que había presentado era una fístula, un edema, acá en la zona de vestibular. Había limpiado con una fresa toda esa fisura y no visualizaba que había pasado, seguía la continuidad si yo limpiaba. Entonces era como que si yo hubiese limpiado esa fisura y colocaba el biocerámico. Yo tradicionalmente lo que hacía era colocar ionómero para que proteja un biocerámico, que es lo que sigo haciendo, pero para ciertos casos no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque acá el biocerámico debería estar tranquilamente ahí expuesto ante los tejidos, porque tiene la compatibilidad de poder integrarse sin ningún problema para que pueda no tener protección de ningún ionomer, ni resina, ni nada, solamente biocerámico. En este caso, yo en ese tiempo usaba MTA, y este caso le digo será de hace 2, 3 años, hasta más, probablemente. Me ayudaba a compactar con cono de papel, doctor, pero ahí tiene sangre. No pasa nada, porque el biocerámico puede trabajar con esos fluidos. Lo que tenemos que hacer es nada más que podamos ayudar a que esto frague de la mejor manera. Y miren cómo quedó. Bien, y ahí ya tenía un secado bastante rápido, esperaba. Traté de colocar ionómero, pero no funcionó. Miren, la luz que yo usaba en el microscopio aceleraba el fraguado y cuando lo quería moldear ya no era factible y no tenía adhesión. Entonces ese era el problema por el cual no terminé de dejar el ionómero, miren. Y se empezó a salir, ¿ven? Estos eran de mis primeros casos hace años cuando empecé a usar el microscopio. Por eso es que registré y dije, en algún momento me va a servir. Y bueno, acá estamos mostrando. Me dice, doctor, ahora se puede colocar biodentín, la doctora Tamaris. Biodentín, Neoputi, Caperrot, existen ya varios cementos biocerámicos premezclados que nos funcionan y nos facilitan la vida. Y listo. Así empezó y al final terminó con el sellado del biocerámico. Este es el hallazgo grande que les comentaba que quería compartir con ustedes el día de hoy. ¿Qué les pareció? Coméntenme, por favor, díganme qué les pareció lo que hemos visto el día de hoy. Nos hemos quedado cerca de 72 colegas en sala. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado porque es un caso bastante interesante, bastante desafiante, porque hacer un sellado de fisura de ese nivel es bastante arriesgado y es un pronóstico reservado ante lo que normalmente suele fracasar. Doctor, ¿funciona solo en fractura vertical? ¿Me dice por el biocerámico o por cuál, doctorito? ¿O por el procedimiento que yo quise hacer? ¿Solo en fisuras verticales se puede salvar la pieza? La verdad, doctor, es una fisura y una fractura, es un diente casi ya desahuciado, ¿no? Pero en base a lo que nosotros podamos tener como procedimientos, podemos decir al paciente que esto es lo que puede funcionar y ver cómo va con el tiempo. Igual todo procedimiento, una endodoncia, una resina, una limpieza, cualquier procedimiento, siempre le tengo que explicar al paciente que es un procedimiento tal cual como lo hace un médico. El médico cuando hace una limpieza de una herida, te va a decir, vienes a la semana para ver si ya mejoró. Si no mejora, te va a decir, ahora hazte un examen, porque este examen es el que necesitamos para poder descartar qué es lo que tienes, porque no cura sin nada más. Y el doctor siempre cobra por todas las citas, no te va a cobrar por una sola y te despide. Igual nosotros tenemos que culturar al paciente para que ellos puedan tener la conciencia de que lo que nosotros hacemos es lo que en el momento le funciona o lo que va a funcionar y si no funciona tenemos que ver otras alternativas de tratamiento con el tiempo. No somos magos en poder decir esto es lo que le va a funcionar porque mi paciente anterior le funcionó. Tiene que tener eso bien claro, ¿sí? El biocerámico se usa para recubrimientos pulpares indirectos, directos, para pisectomías, para fracturas,
para fisuras, para absorciones, para todo lo que necesiten una regeneración y que esté en contacto con el tejido externo, como ligamento periodontal, como hueso, algo por el estilo. Si en caso de fractura vertical en molares podría funcionar, dependiendo de la situación, doctora, ¿verdad? Wayne, dependiendo de la situación. No siempre se coloca esto en estos casos porque recuerden que los molares tienen mucha carga masticatoria y esas fisuras en la mayoría son inevitables que puedan no continuar. Este caso o este procedimiento fue puntual porque la paciente tenía todos los dientes completos y tenía balanceada la oclusión. Entonces, el procedimiento estaba bastante viable en eso, por eso es que me arriesgué en poder hacer eso. Si hubiese sido un diente solo, y con una fisura, imagínense, y un diente pilar como el caso anterior, no es posible de que pueda funcionar mucho como normalmente funciona. Gracias, doctores, espero que les haya gustado. Hoy quiero aprovechar la oportunidad, gracias Fernando por dejarme estos minutitos de más, en poder compartirle esta información del último curso que estamos teniendo en Endofats, un curso virtual y un curso presencial. Este curso virtual es con el doctor César Lamas, ustedes ya lo conocen, ya vamos a tener estas fechas el 27, el 4 y el 11 de diciembre, que es un curso virtual para todos los colegas del Perú, que va a ser 3 días, donde el primer día vamos a ver sobre carillas directas en resinas compuestas, sobre color, adhesión, estratificación y acabado de pulido en un solo día. Pero el doctor lo bueno que hace es que todo el procedimiento lo hace en vivo, lo hace en su maqueta y te transmite ahí. No te muestra como ahora pues, que lo estoy haciendo algo didáctico o una presentación. Él hace todo como si tú estuvieses adelante de él en la clase presencial. Vamos a hacer en una segunda clase, una segunda sesión con el doctor sobre carillas inyectadas. Este es uno de los procedimientos que está revolucionando porque hace que tus carillas se hagan en 5 a 10 minutos con todo el proceso natural. Viene tu paciente, le pones el aislamiento, el teflón, blim, 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 la matriz, inyectas y ya está tu carilla. Pero necesita un protocolo previo para que puedas llevarlo en la misma manera. Algo así, miren, doctores. Esto es lo que ustedes van a aprender. Lo pueden hacer con aislamiento o sin aislamiento. Y también van a hacer los tips sobretallados para algunos casos donde necesitan, por ejemplo, están muy oscurecidos y van a trabajarlo bajo un tallado para que puedan colocar su estratificación de la mejor manera, pero con la inyección de resina, con la inyección de resina. ¿Sí? Entonces, estas son las 3 clases que van a ver con el doctor, van a ser en vivo, van a obtener su certificado digital, van a obtener las grabaciones por todo un año, ya Andofats ha cambiado y está dando las grabaciones por todo un año, y van a obtener un acceso especial a nuestra plataforma, donde nosotros tenemos más de 30 cursos que ya hemos realizado en todo este tiempo, para que puedan verlo de manera libre por 45 días. Entonces ustedes pueden aprovechar la preventa que está por cerrar esta semana, porque ante las semanas que nos falta, este precio está por terminar de cerrar y pues van a poder actuar y van a poder aprender con el doctor porque este curso, al ser la primera edición virtual, se va a repetir el siguiente año pero de manera presencial. Y los que ingresen a este curso van a tener más descuentos para ese día. Acompañado de ello, les invito de manera muy especial a un curso que estoy haciendo de manera presencial, que es de manera híbrida, porque lo vamos a hacer tanto virtual como presencial, porque la primera clase va a ser sobre aislamiento, diagnóstico, planificación, levantamiento del margen profundo, matrices, cuñas, teflón, sistemas adhesivos, lámparas, resinas, todo lo que conlleva y protocolos sobre casos clínicos reales, así como ustedes lo están viendo. Este curso va a ser este día de manera virtual, el 23 las fechas son estas, perdón, la primera sesión va a ser virtual en Zoom el 21 de noviembre, 24 de noviembre y el 25 de noviembre, perdón, acá está para actualizar las fechas. Vamos a hacer un workshop o un taller presencial donde van a practicar todos estos casos que vamos a ver, más de 5 casos, de manera presencial. Yo les voy a dar un kit de entrenamiento al cual ustedes se lo van a llevar de manera gratuita para que ustedes practiquen aislamiento, protocolos sobre clase 2, nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta 5 casuísticas. Vamos a ver todo eso. Vamos a tener una tercera sesión de reforzamiento donde vamos a ver discusión de casos, análisis de casos de los colegas que estén en vivo, adhesión también, por qué fallan los casos, y vamos a ver sobre planificación y más estrategia de casos. Va a ser un refuerzo a todas las 2 sesiones previas que hemos visto, y esto es parte de lo que nosotros realizamos en Endofats. Son nuestras instalaciones. Este es nuestro primer grupo donde hemos hecho más contenido, donde ustedes tienen una pantalla de manera especial, personalizada, donde ustedes van a ver todo lo que yo realizo de manera sincronizada. Van a poder tener también las grabaciones de en vivo de todo el procedimiento. Van a tener una casa comercial que es ViaFresh,
y van a atender también a Celis, que nos acompaña siempre muy, muy cotidianamente. Acá ven el caso con aislamiento y cuando están colocando las matrices, donde están, yo estoy exponiendo y les estoy hablando sobre cómo deberían de medir la parte proximal y la profundidad para que puedan elegir bien su matriz. Miren todo cómo es de manera sincronizada. Más de 16 alumnos hemos tenido en el primer grupo. Este segundo grupo también con la misma logística. Este, al ser un full day, nosotros siempre incluimos los almuerzos, pero este como va a ser un día más corto, incluye bien el break, y solamente va a ser para colegas que aprovechen la opción porque les vamos a brindar varios beneficios. Bueno, para las 12 primeras inscripciones ya nos quedan solamente 5. Van a obtener este kit de matrices gratis. Este es uno de ellos, que son los seccionables. Van a obtener también un segundo kit de matrices, que es proximales, que viene ya mucho más sencillo de poder trabajar y más rápido para zonas muy especiales, en las zonas proximales donde no hay un diente adyacente. Entonces van a poder colocar estas matrices ya más personalizadas, más precurvadas y poder hacer su reconstrucción proximal de estos casos complejos de una manera mucho más rápida y sencilla. Miren, colocan la matriz y listo. Ya tienen casi preformada su cara proximal. Esta matriz también viene incluida dentro de su kit de entrenamiento. Van a tener las grabaciones de todo esto y una asesoría personalizada adicional, que conmigo van a llevar por todo un mes todos los asesoramientos que ustedes gustan para que puedan llevar a cabo sus matrices o sus casos complejos de una manera mucho más eficiente. Entonces, para que les pueda brindar información, por favor, comuníquese. Este es el número de Endofats. Son los últimos cursos, los dos últimos cursos que van a obtener en toda esta temporada de 2025, que vamos a venir totalmente renovados este 2026. Y gracias por hoy estar conmigo y estar presentes, escuchándome y que les haya gustado de verdad de mucho corazón todo lo que he compartido con ustedes el día de hoy. Gracias, Fernando. Gracias por el tiempo de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los participantes. Voy a estar dejando mi número de contacto acá, ya que el Zoom del día de hoy está siendo grabado y en caso de que requieran la grabación, ¿ya? Va a estar disponible a partir del día viernes la grabación, igual manera en nuestro YouTube, nuestra página de YouTube, también están todas las grabaciones en nuestro webinar de diferentes tipos de temas, diferentes tipos de especialidades también. ¿No? Nuestro próximo webinar va a ser el día 26 con el doctor John Torres acerca también un tema de endodoncia, la especialidad de endodoncia, ¿está bien? Bueno, de repente algún doctorcito que tenga alguna preguntita adicional por allí que tenga. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta sobre los casos, sobre alguna asesoría, sobre algo que les ha quedado en duda? Sobre dónde comprar biocerámicos, tenemos la casa comercial que nos dan los descuentos. Cualquier información, tienen acá el chat y por favor hagan una captura de pantalla y nos escriben por interno. Parece que todo claro, don. Sí, todo claro, todo claro. Nos ha gustado mucho lo que hemos visto. Dice todo Nos claro vamos los a ver en cursos otra de Endofan. oportunidad. Claro que sí. Dice todo claro los cursos de Endofan muy recomendados. A ver, me dice una pregunta el doctor Enrique. Doctor, después de colocar el biocerámico en la fisura vertical, ¿colocó hueso? Absolutamente nada, doctor. Absolutamente nada. Voy a hacer nuevamente una evaluación al paciente con sondaje porque lo que quiero ver es cómo es la regeneración del hueso. Voy a visualizarlo, ella se hizo una tomografía, voy a ver su tomografía, voy a volver a solicitarla porque ya pasó buen tiempo, pero va a ser muy interesante el poder recopilar información después de cómo fue el caso, porque puede que le funcione también por algunas circunstancias cuando tenga un caso de esta manera y así tenga un poco más de confianza al realizar. Pero no coloqué nada, no coloqué nada, no coloqué nada. Ese fue el procedimiento, doctor Enrique. O doctora, sí, doctora Enrique. Doctora Damiris, ¿dónde comprar biocerámicos? Nos escriben por interno, nosotros le pasamos el número de Viafresh, no sé si está por acá. Capaz Viafresh está acá y puede dejar su número, pero si no, nos escribe por interno y le vamos a enviar la información. Y para los colegas que quieran estar dentro de nuestra comunidad, donde tenemos los grupos que compartimos estos Zooms, así también como nos invita este CEDIX, nos pueden escribir para poder enviarle toda la información. Gracias, Fernando. Creo que quedó todo más claro. Si no hay más consultas, doctores.
Sí, creo que todo ya claro, Don. Entonces, listo. Entonces, quedo atento a cualquier también consulta acerca de nuestro centro radiológico. Y cualquier información adicional también de nuestros webinars, diferentes tipos de temas, ¿no? Ya está, ahí está mi número en el chat también para cualquier información adicional. ¿Está bien? Por un Genial, genial, mensajito que Fernando. Gracias, dice que ya le gracias voy por a la escribir, invitación. ¿no? Por ahí, por el que llegó un casito. A la doctora Ah, ya. Damaris. Ya tienen los números de los fax, nos escriben y ahí le vamos a estar respondiendo a la brevedad. Ya. Listo, Don, muchísimas gracias. Se merece la ponencia de hoy, muy interesante. Muchísimas gracias a todos los participantes que se quedaron hasta este momento. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias a todos. Cuídense. Gracias.